Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, buenas tardes a todes. Esto no lo diría la inteligencia artificial, como antes apuntaba José Manuel. En este luminoso día de veroño, tampoco lo diría esto la inteligencia artificial. Es muy interesante las dos mesas que se han planteado o se plantean en la mañana de hoy. En la primera ya hemos visto el asunto más puntero, pero habréis observado que muchas de las intervenciones se metían, digamos, en el campo de esta segunda ponencia, en el campo de la ética, en el campo de la regulación. Así que vamos a entrar directamente en materia, en detalle. Hemos trabajado para vosotros en los días anteriores preparando un poco las preguntas. No son preguntas pactadas, sino consensuadas para que pueda haber pues una opinión ágil y podamos entender rápidamente todos los conceptos. Y lo cierto es que la presentación también podría incluir un currículum, una presentación personal, pero son personas súper conocidas, todos menos yo, con lo cual, como tenéis en la página web todos los currículos detallados, no vamos a hacer distingos de mencionar quién es doctor en Derecho o quién es un experto europeo en materia de inteligencia artificial, sino vamos a ir directamente al grano, si os parece. ¿Algo que decir, señores? ¿Señoras? Todo dicho. No. Bueno, esa primera pregunta podría ser lo que antes sobrevolaba. ¿Va a ser, está siendo ya la inteligencia artificial una amenaza, una revolución? Borja, si quieres empezamos por ti, ¿es una caja de Pandora o es la lámpara de Aladino? Bueno, buenos días y en primer lugar, aparte de los agradecimientos al diálogo por la invitación, yo creo que la pregunta es un poco pregunta trampa porque creo que son las dos cosas. Es una revolución, es una amenaza, es una oportunidad, es muchas cosas. Como yo soy el de Derecho, parece que yo tengo que hablar de las amenazas y, sin embargo, lo que siempre digo es que la inteligencia artificial, para empezar, salva vidas todos los días y más que va a salvar, pues está ayudando en la investigación de enfermedades, ¿no? Y a la obtención, por ejemplo, más rápido de vacunas como ocurrió con la COVID, etcétera. Y, desde luego, lo que está claro es que es una revolución porque antes no existía, va a cambiarlo todo y, sobre todo, que una vez inventada no se puede desinventar. Entonces, frente a los que solo ven amenazas, pues dice, pues acostúmbrate porque nos tenemos que adaptar y la especie humana pues se tendrá que adaptar a esta nueva etapa que algunos comparan con el fuego, otros pues con la revolución industrial. Yo creo que es más fuerte que la revolución industrial y desde luego hay que intentar ver el lado positivo y los buenos usos y, sobre todo, desde el derecho, que nos ocupamos siempre de los malos usos, que la vigilancia de los malos usos no nos haga perdernos los buenos usos, porque a veces el legislador lo que hace es pensar en todo lo que puede ir mal y hace un corsé para la innovación y para que podamos aprovecharnos de los buenos usos, con lo cual al final lo único que se dan son los malos usos, porque no permitimos que se desarrollen los buenos usos, ¿no? Yo creo que como primera... Aproximación, Cristina. Bueno, yo quise... Buenos días, muchísimas gracias a Diálogo por contar conmigo. Les quería preguntar quién de aquí utiliza inteligencia artificial de forma diaria, su día a día. Levantad la mano. Bien. Wikipedia, ¿vale? ¿Y quién de aquí tiene smartphone, teléfono inteligente conectado? Vale, pues utilizáis inteligencia artificial de forma silenciosa. Pasa que ahora nos están metiendo este temor del 2000, ¿os acordáis, no? Lo del 2000 que íbamos a explotar, ¿no? El efecto 2000. Pues estas son cosas que suelen pasar. El progreso viene acompañado con duda, incertidumbre, desasosiego, zozobra, cuando desconocemos lo que viene, ¿no? Las personas, cuando apareció la locomotora, se pensaban que se iban a desintegrar a 30 km/h. Y yo estoy deseando que el Hyperloop esté de Huesca a Málaga para plantarme desde Huesca a Málaga en 2 segundos. Esto es el progreso. Este desconocimiento hay que hackearlo, hay que dar formación y divulgación. La inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día de forma silenciosa, en las apps de los bancos, en las redes sociales, en el WhatsApp, en los emails, en las fotos que hacemos y que las fotos cómo se nos clasifican en nuestra nube. Todo eso es inteligencia artificial. Entonces, es necesario ser conscientes de que ya la usamos. Ahora bien, como señalaba Borja, el uso y la responsabilidad. Vivimos en el Far West, no hay regulación.
O sea, lo de Brexit, hay regulación, pero asunción de responsabilidad, por ejemplo, lo que pasó con Cambridge Analytica, esa venta de datos que impactó en el Brexit, ahí están, que se quieren volver otra vez a la Unión Europea. Después de que pasara esa compraventa, ese impacto, los términos más buscados en Google Trends, que es una aplicación de Google que se ve el código, cómo los usuarios están buscando, ¿no? en momentos puntuales, pues el día después del Brexit los usuarios de Gran Bretaña realizaron la búsqueda de qué implica salir de la Unión Europea y qué es la Unión Europea. O sea, guay, ¿no? Hemos votado que no, algo que no tengo ni idea, pero como me han dado tanto la turra y han jugado tanto con mi sistema de creencias. Entonces, igual que tampoco está regulado el impacto que tienen las redes en nuestros jóvenes y la cantidad de suicidios asociados que hay a eso, porque se juega con la autoestima, muchas cosas que intervienen, o lo de Almendralejo, que lleva a unos chicos y a unas chicas, sobre todo a los chicos, a hacer eso a sus compañeras de colegio. Vamos a tratar, desde luego, estos pequeños puntos que has ido dando. Puntos para mí aparte. la verdadera amenaza son las personas. Claro. Idoia, en esa pregunta general, caja de Pandora, o ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión? Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos por invitarme para el diálogo, por invitarme a estas ponencias con estos compañeros tan increíbles. Nada, estoy de acuerdo contigo, Cristina, con esa última. Voy a recoger tu última frase de que tengo miedo más a las personas que a la inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial es una herramienta y no es solamente ChatGPT. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ChatGPT ha tenido una cosa buena en este sentido. Tiene muchas cosas buenas, pero una de las buenas que ha dado ha sido la democratización del conocimiento sobre que resulta que hay aquí una herramienta que va a revolucionar absolutamente toda nuestra vida, que es inteligencia artificial, que ya no es algo que tenemos en la ciencia ficción, que ya no es algo que están haciendo un par de empresas que oímos de vez en cuando en los medios, que es algo que, ya, como estaban comentando mis compañeros anteriormente, es parte ya de nuestra vida, no es el futuro. Entonces creo que sí que, entre otras cosas, ChatGPT pues, ha traído esta cuestión de que ya todos queremos saber sobre inteligencia artificial, independientemente de si estamos trabajando en una empresa tecnológica o no. Una cuestión sobre esto es que la inteligencia artificial no es solo para los tecnólogos. Antes os han comentado, todos vosotros lo estáis usando, y hay otra cuestión importante, es que todos vosotros y nosotros tenemos derecho a saber de qué manera impacta esa tecnología, independientemente del trabajo que tengamos, independientemente de que seamos tecnólogos o no en una empresa. Por lo tanto, a mí me parece fundamental que todos nosotros, independientemente del departamento que estemos, independientemente de la labor que hagamos, podamos se nos transmita de una manera fácil qué es la inteligencia artificial y, sobre todo, de qué manera me impacta a mí personalmente en mi trabajo respecto a mi privacidad, respecto a mi toma de decisiones, respecto a estas cuestiones. Entonces, respondiendo a la pregunta y no extendiéndome más del tema, yo creo que es una tremenda oportunidad para todos. Hoy en día no sería ético no usar la inteligencia artificial por esas cuestiones de que se ha hablado. Yo creo que va a contribuir a resolver, a ayudar a los humanos a resolver grandes problemas de la humanidad, como tenemos ahora el cambio climático, nuevas pandemias, otro tipo de cuestiones. Esa labor de predicción es tremendamente útil y debemos usarla. Pero es cierto que tiene muchas amenazas, igual que es potente para el bien, es potente para el mal, y tenemos que trabajar todos para no limitar el uso de no limitar la tecnología en sí misma, porque hemos dicho que es un deber usarla, sino limitar esos posibles riesgos. Jürgen, como podréis ver en los currículos, es un experto en legislación, pero también conoces este mundo como nadie. Jürgen, ¿cómo asumes en esta primera pregunta? ¿Es una amenaza? ¿Estamos realmente indefensos, no? Bueno, sí. Bueno, yo soy alemán, os voy a hablar con acento alemán. Ahora no tengo pinta de español, ¿no? Sí, nosotros también vemos las oportunidades y las amenazas, ¿no? Las oportunidades están claras, hemos escuchado muchísimos ejemplos hoy por la mañana, y por eso damos mucha financiación también a las empresas aquí, al network de los empresarios, que hagan investigación, que hagan proyectos, etcétera, etcétera. Eso es una parte. Vemos las oportunidades, pero también vemos los riesgos. Y ahí nosotros en Bruselas tenemos una ventaja, porque
creo que somos los únicos o los que han más avanzado con los retos éticos de la inteligencia artificial. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque si miramos el mundo de las plataformas, todas las plataformas grandes están en Estados Unidos y también las empresas que ahora avanzan mucho la inteligencia artificial generativa, ¿no? OpenAI pertenece a Microsoft básicamente, BART a Google, Meta tiene ahora su sistema y tenemos las plataformas en China y ahora estamos aprendiendo los nombres de estas empresas, Baidu, Tencent, Alibaba, o ByteDance, ¿eh? que es detrás de TikTok, y no sabemos lo que está pasando por ahí en China, y nosotros aquí en Europa solo tenemos una plataforma dirigida a los consumidores que pinta algo, que está dentro de las primeras 200 empresas o plataformas dirigidas al público. ¿Sabéis cuál es? La utilizáis todos, creo, y todas. Tiene que ver con música. Spotify, ¿no? Y es sueca, es una empresa sueca, pero es la única. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en Bruselas o en Europa, que no tiene grandes plataformas, prometernos el lujo de decir cuáles van a ser los retos éticos de la inteligencia artificial? Pues es muy fácil. Nosotros tenemos un mercado único de 500 millones de consumidores. Y lo que hemos hecho con la privacidad, por ejemplo, con el GDPR, es, bueno, os ofrecemos este mercado, pero tenéis que cumplir con estos retos y con esta regulación de privacidad, porque aquí en Europa la privacidad es muy importante, la vemos con mucho más atención que, por ejemplo, en América. Bueno, hace 5 años en Estados Unidos querían más bien proteger a las plataformas, no querían tanta privacidad, querían más bien datos. Ahora se han despertado un poquito y en China no sabemos lo que está pasando con la privacidad, poco probablemente. Entonces, eso se llama el Brussels Effect, ¿no? El efecto de Bruselas, que nosotros podemos aportar algo en temas de regulación y eso funciona. Y esperemos que funcione también con la inteligencia artificial. Tenemos un Artificial Intelligence Act, y Idoia ha trabajado muchísimo y conoce todos los entresijos, mucho más que yo. Tenemos un borrador ahora que tiene que ser adoptado por el Parlamento y por el Consejo. Y eso se va a hacer en otoño, en noviembre, esperemos, o en diciembre. Pero lo que hemos visto es que lo de la inteligencia artificial generativa todavía no estaba ahí en el borrador, porque empezamos con todo este proyecto hace 4 años, entonces nos ha sobrepasado un poco este desarrollo, esta evolución. Y el Parlamento ha exigido que también se aplique a la inteligencia artificial generativa. Y tenemos que ver cuál es el producto final, pero vamos a tener el primer marco para los retos éticos de la inteligencia artificial pronto. Gracias, Jürgen. Como os decía, Europa, como él expresaba, está elaborando esa ley de la que luego hablaremos, entonces vamos a dejar la parte de regulación, si os parece, para el final, porque es bastante más, es más fácil de contar al final del diálogo, del coloquio. Vamos a meternos en el asunto de la ética, que yo creo que es un poco el que más nos puede dar de sí en cuanto al diálogo. La pregunta es genérica, es evidente, pero sería incorrecto por mi parte hacer una pregunta muy concreta para que no se pudiera ir a la generalidad. ¿Qué principios éticos pensáis, Cristina, por ejemplo, que debe regir la inteligencia artificial? Y si amplías la respuesta, si estos principios éticos deben ser universales o más bien locales, es decir, cada uno, Europa o incluso por comunidades. Bueno, aquí estamos hablando de moral. La moral es universal, depende de nuestro sistema de creencias o nuestra educación cultural, religiosa, ¿no? Si somos cristianos, pues tenemos un decálogo, pero sí que existe una moral universal, que es no hacer mal al prójimo y cuidar. Pues está el principio de la beneficencia, de hacer el bien. Luego está el principio de la no maleficencia, estos casos de uso. Hay responsables que están decidiendo qué se hace con estos datos y que están decidiendo en impactar en una democracia.
y que están decidiendo en muchas cosas. Eso es responsabilidad. Lo que pasa es que no puedes excusarte y exonerarte en decir que eso es la tecnología. No, no, no. La tecnología tú la estás utilizando para un fin. Es como este lápiz. Yo puedo escribir un poema maravilloso acerca de esta persona que está en la primera fila, pero también puedo descargar tropelías, ¿no? Y atentar contra tu honor, contra su honor. Entonces, esto es la inteligencia artificial, el uso. Alguien se tiene que hacer responsable y son las personas, no las máquinas. Eso es lo importante y que se está desviando. Estamos últimamente viendo que muchos de estos responsables de empresas están escribiendo cartitas, ¿no? De, uy, van a ser un peligro, es lo que se llama long terms, o sea, el largoplacismo, ¿no? De, uy, qué malo va a ser en el futuro. Bueno, pues si tan preocupado estás, ¿por qué no te haces una auditoría ahora y eres transparente ahora? El aquí y ahora. Entonces, este principio también, el de la honestidad, o sea, el de ser transparente, y de hecho se está trabajando en la explicabilidad de estos modelos. A día de hoy yo voy al banco y me dicen que no, pero no saben por qué, porque el algoritmo no saben qué decisiones está tomando. Eso ahora se va a tener que explicar aquí en España con la oficina y en Europa se va a trabajar. Ese principio de la transparencia, de la honestidad, de la sostenibilidad muy importante. No nos olvidemos que estas máquinas, nos imaginamos en la nube, que es una cosa así. No, 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 es que esto son cantidades ingentes de data centers que consumen y producen estos datos y explotan estos datos. Eso consume mucha energía. No nos olvidemos, también hay un principio de sostenibilidad y muy importante el de la diversidad. Si tenemos equipos, que la mayoría de estos equipos que trabajan en inteligencia artificial o en la toma de poder están compuestos por el 80% de hombres blancos, judio-cristianos, heterosexuales, sin discapacidad y educados en las mismas universidades, luego su sistema de creencias, y si tenemos también, por otro lado, que no hay un decálogo ético como tienen abogados o abogadas o en salud, ¿no? No hay decálogo ético porque es muy bonito, venga, sé buena persona, sí, pero a la hora de programar eso, ¿cómo yo programo, ¿no? Cómo un código es reflejo de una buena persona o de una buena praxis que tenga buen impacto? Esto es lo complejo, llevar toda esa parte ética al diseño de la propia herramienta. Y es necesario tener en cuenta eso, ¿no? El tipificar ese diseño. Bueno, pues necesitamos diversidad en los equipos, diversidad, pero además lo bonito y apasionante de esta tecnología es que necesitamos todo tipo de perfiles. Así como blockchain o otras tecnologías son más técnicos, aquí necesitamos la parte, porque hay dos tipos de inteligencia artificial, persona-máquina, máquina-máquina. En persona-máquina tenemos ahí un montón, regulación, las personas de lingüística, diseño, antropología, psicología, o sea, que es necesario contar con toda la diversidad y el talento. Idoia, transparencia, honestidad, sostenibilidad, diversidad, lo compartes todo. ¿Cuáles son para ti los principios, si es que tienen que serlo, universales en la ética de la inteligencia artificial? Bueno, pues sí que estoy, por supuesto, de acuerdo con Cristina con esas cuestiones que estaba comentando. Yo, por no repetirme, sí que considero varias cuestiones importantes respecto a la ética, a la inteligencia artificial. Y yo creo que no es cuestión de cuáles sean para mí o cuáles son esos principios éticos. Yo creo que hoy en día, en el momento en el que nos encontramos, ya las personas que estamos trabajando a nivel internacional sobre este tipo de cuestión ya sabemos cuáles son, justo los que decía un poquito más o menos Cristina. De hecho, la regulación europea en inteligencia artificial está basada en esos principios éticos internacionales que ya compartimos respecto a la discriminación, explicabilidad, transparencia, ese tipo de cuestiones. Están todas, yo creo que más que asumidas. Hay dos cuestiones importantes. De momento, dejar de inventar. Hay mucho ya, afortunadamente, sí que ya conocemos esas cuestiones, pero hay otra cosa que es más importante aún. Lo que comentabas al principio, Javier, respecto a si pueden llegar a existir unos principios universales de ética en inteligencia artificial. Esto es importante porque es cierto, cuando lo relacionamos con
también, bueno, cuando este tipo de cuestiones de ética lo miramos desde distintos puntos de vista a nivel internacional, y es cierto que algunas de las cuestiones básicas, que es, por ejemplo, la privacidad, cuando hablamos con temas de inteligencia artificial, dependen mucho también del sitio, del lugar en el que nos encontremos, incluso de la percepción que yo como persona puedo tener respecto al uso de mis datos. Posiblemente aquí en esta mesa cada uno de nosotros tengamos un concepto diferente respecto a la privacidad. Para mí es importante, pero a lo mejor no tanto como para, por ejemplo, exponer a mis hijos en Facebook, y a la persona que Jürgen o otra persona que tengo al lado, pues es muy, muy importante. Lo que trato de transmitir es que es muy importante también esta perspectiva cultural cuando tratamos de incidir directamente sobre la ética en la inteligencia artificial. La consecuencia directa de esta cuestión es que no se puede simplemente hablar de, bueno, la Unión Europea o la OCDE ha sacado unos principios, un manual con los principios internacionales éticos en inteligencia artificial, y tenemos que seguir todos lo que diga la OCDE. Realmente a lo mejor hay otro país que tenga una casuística específica, con unas empresas específicas que tengan que trabajar sobre esos principios para directamente ver de qué manera moldar sus casos de uso específicos que tienen en su país, en su contexto específico, a estos casos que sin duda pues, ponen una base buena, pero no está todo hecho. Lo que trato de transmitir es que por mucho que a nivel europeo se tenga ya claro cuáles son esos principios, o al menos por ahora, porque no sabemos lo que va a pasar en un futuro dentro de 5 años, pero es necesario que cada país, que cada cultura trabaje específicamente sobre los casos que son más prolíficos en su país específico o en su empresa específica, para incidir directamente y poner medidas, que ya las hay, muchas de ellas, para intentar resolver este tipo de cuestiones. Jürgen, casi por alusiones. ¿Qué principios éticos son los con los que está trabajando Europa, y se incluyen esa universalidad o son solo genéricos para el viejo continente? No, lo que ha explicado Idoia es muy correcto, es muy importante, porque lo que necesitamos al final es un marco global para tratar esos temas, y eso es muy, muy difícil porque hay estas diferencias de las que tú estabas hablando. Por ejemplo, nosotros en el marco ahora decimos que está prohibido la puntuación social, por ejemplo, ¿no? Que tú recibes puntos, que la gente te vigila, y bueno, a base de esto tú puedes comprar un billete de tren o no. Y eso es lo que está pasando en China. O el reconocimiento facial sistemático. Esto también está pasando en China. Entonces ya vemos que hay actitudes muy diferentes, algo que nosotros aquí en Europa queremos prohibir, está ya pasando en China. Entonces va a ser muy, muy difícil encontrar esta puesta en común a nivel mundial. Lo que estamos intentando a nivel europeo es buscarnos países, like-minded countries, como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, como Japón, que tienen un punto de vista un poco parecida al punto de vista de nosotros, tampoco tienen las grandes plataformas, y estamos ya hablando con ellos. Pero el gran reto va a ser ponerse de acuerdo a nivel mundial, porque yo veo ya como un riesgo mucho más elevado de los riesgos que tenemos aquí en el marco, AGI, Artificial General Intelligence, ¿no? Una inteligencia artificial que va a tener muchas más capacidades y va a ser más inteligente que nosotros. Y hay muchos dentro del colectivo que se ocupa de la inteligencia artificial, que está diciendo que esto va a ser un reto, esto va a ser enorme. Y hemos visto esta carta firmada por los CEOs de OpenAI, de Microsoft, de todos, diciendo que hay que pararlo para reflexionar. Y después no ha pasado nada. Han seguido todos con sus cosas. Y antes habíamos siempre dicho que no podemos
conectarlo al Internet sin saber exactamente lo que va a pasar. Esto era un poco una posición común dentro del colectivo que se ocupa de la inteligencia artificial, pero ya está hecho. Ya no podemos hacer vuelta atrás. Y ahí veo los grandes riesgos, porque alinear nuestros retos con los retos de la inteligencia artificial va a ser muy difícil. Borja, para ti, ¿cuáles son esos principios éticos? Si quieres, puedes añadirnos también lo que se planteaba un poco Cristina. ¿Basta el Código Penal para parar esos excesos o necesitamos una legislación? Y vamos tocando los dos temas, nos apremia el tiempo. Venga, yo iba a unirlos porque, a ver, yo hice el doctorado en Filosofía del Derecho y Filosofía Moral, es decir, ética. Entonces, como llevamos 25 siglos los juristas intentando distinguir moral del derecho, a los abogados lo que nos gusta es saber a quién hay que meter en la cárcel o quién tiene que pagar la indemnización por daños y perjuicios. Con lo cual, el debate moral, que me encanta, está muy bien para bla, bla, bla y charla, y además todo el mundo sabe de moral, es como de fútbol. Todo el mundo puede opinar, pero al final yo creo que muchas veces se ha transformado, cuando hablan de la ética de la inteligencia artificial, más que en ética, en una operación de estética. De aquellas empresas que invierten miles de millones en la inteligencia artificial y que, por supuesto, ¿qué van a decir de su niña? Que es confiable, ética, bonita, además. Pero al mismo tiempo huyen de la regulación. Quieren hablar de ética para no hablar de derecho. Y de autorregulación para que no venga alguien a regularles y a exigirles responsabilidad. Con lo cual, voy a ser un poco enfant terrible y decir que yo no estoy en estos temas nada a favor, aunque esté en el Observatorio de Impacto Ético y Social, siempre le digo a Idoia, y jurídico, y de aspectos jurídicos, ¿no? Porque me encanta hablar de moral, pero había una constitución, la de 1812, la PEPA, que decía que los españoles teníamos el deber de ser justos y benéficos. Bien, pero ¿y eso cómo se come? ¿A quién metemos en la cárcel si no es justo y benéfico? ¿Cuáles son las consecuencias? La principal distinción, se lo enseño a mis alumnos de primero de Derecho, entre moral y derecho, es la coercibilidad. La capacidad de obligar a alguien a cumplir la ley y, si no la cumple, de meterle en la cárcel o sancionarle. La moral, eso de que alguien se vaya a la cama con remordimientos de conciencia, a mí me lo trae el pairo. Pues alguien que haya hecho una inteligencia artificial muy mala y que tenga remordimientos, yo lo que quiero es saber qué responsabilidad jurídica tiene. Y luego hay otro tema que a mí me preocupa mucho y por eso lo enlazo. No hay una ética universal, es mentira. Lo sabemos porque el bloque oriental pues, no tiene la misma ética que el bloque occidental, etc. Me ha encantado la alusión al imperativo categórico de Kant de que todo lo que hagas se pueda transformar en una ley universal, o lo que dice el refrán de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, pero lo que pasa es que eso en China no es lo mismo que en España. O sea, el imperativo categórico no funciona sustantivamente, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que mi inteligencia artificial es muy ética, dice, pero estoica, epicúrea, nihilista, ¿qué tipo de ética? Porque desde los presocráticos para aquí hay escuelas para todos los gustos. Incluso la mafia tiene su código de honor, la omertá, también es ético. Los ciberdelincuentes dicen que también son éticos, ¿no? Entonces, veis que es muy etéreo y nos quieren llevar a ese debate porque ahí cabe todo. No, es que mi ética me permite la mayor burrada, ¿no? Entonces yo creo que ya, pues como conversación está muy bien, pero vayamos al derecho, porque al final todo derecho implica la juridificación de unos valores éticos. ¿Qué es lo más parecido a una ética universal? Los derechos fundamentales, los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y aún así tiene muchísimos problemas de aplicación y de interpretación, pero por lo menos ya es un avance desde 1948. Entonces, o por ejemplo, en el Reglamento General de Protección de Datos o en la Carta Europea de Derechos Fundamentales dice que el tratamiento de datos se tiene que hacer con lealtad. Pero nadie desarrolla qué es eso de la lealtad. Si supiéramos qué es la lealtad en el tratamiento de los datos, avanzaríamos mucho. Y yo le digo a los científicos de datos cuando doy charlas, digo, lealtad en el tratamiento es no hagas con los datos de los demás lo que no te gustaría que hicieran con tus datos. Pero cuando le digo, ¿y eso qué ibas a hacer? Uy, no, a mí no me gustaría que lo hicieran con lo mío. Pues no lo hagas. No lo hagas. Entonces yo creo que tenemos que ir, de verdad, dejando ya que está muy bien la ética para centrarnos en el derecho y las responsabilidades. Y lo que decía también Cristina, yo creo que sí hay normas. No hay normas específicas y las que va viendo tampoco resuelven los problemas, porque el reglamento de inteligencia artificial que se está preparando no resuelve todos los problemas. Va a ser un reglamento marco, pero habrá que resolverlos en cada ley sustantiva.
No es lo mismo la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito financiero que en el ámbito de la salud o la inteligencia artificial generativa que habrá que resolver en los problemas de la ley de propiedad intelectual, ¿no? O sea, que va a ser un marco que, por ejemplo, lo que se ha incluido de la inteligencia artificial generativa en el último momento para decir, bueno, tal, no vale para nada. Para nada. O sea, eso es decir que no hay que impedir la creación de inteligencia artificial generativa que se pueda usar mal. Y digo, bien, vale. ¿Y eso cómo se hace? ¿No? O sea, que son como ¿Quién regula eso? operaciones estéticas, más que éticas, estéticas, de lavado de cara, de a ver si a base de decir que es muy ético nos lo creemos. Pero yo, vuelvo al comienzo, no tengo miedo a la inteligencia artificial, tengo miedo a la maldad humana. Con el temor en la mesa por la intervención del letrado, tengamos en cuenta, Cristina, lo que tú apuntabas antes. Es bastante el Código Penal, antes lo hablábamos en el café, o va mucho más allá. Hablamos de principios de educación en la escuela desde pequeños, de conocimiento de qué es y qué uso se pueden hacer de la inteligencia artificial, y hablábamos del caso de Almendralejo como resorte final, ¿no? ¿Es suficiente? Yo cuando veo casos como el de Almendralejo, es que la tecnología es un medio con el que se consiguen cosas. O sea, alguien decide, oye, vamos a hacer esto a nuestras compañeras, ¿no? Hay un delito ya. Hay un delito ahí, contra el honor, ¿no? Contra pornografía infantil, pseudopornografía infantil. Muchos delitos. Ahí. Muchos, sí. Entonces dices, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? Y si, por otro lado, al mismo tiempo se está desapareciendo filosofía en las aulas, el pensamiento crítico y muchas más cosas, ¿no? La moral. Y claro, dices, bueno, en estos momentos donde la tecnología es la inteligencia artificial, como decía Borja, que supera, ¿no?, a la electricidad, a cualquier revolución, no viene acompañado de algo que las personas que sepamos operar con estos datos, sepamos operar con estas tecnologías, pero sobre todo seamos buenas personas, como decía Machado, en el buen sentido de la palabra. O sea, sepamos utilizar estas tecnologías, tener espíritu crítico en cuanto nos llegan unas imágenes, saber a la gente joven utilizar las redes sociales y también saber enseñarles a que no todo lo de las redes sociales es verdad y el mundo filtro puede afectarles de forma importante. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que vamos, por un lado, a personas que regulan estos agentes políticos sociales que tampoco desconocen la inteligencia artificial. Habíais dicho, acaba de aparecer la generativa hace tiempo que ya está. GPT hace tiempo que está. Las personas que trabajamos en generativa o con soluciones de automatización inteligente de procesos sabemos que esto ya existía y que iba a pasar. Pasa que ha habido esta aceleración. Entonces, si no hay formación por parte de quien nos gobierna, no son conscientes. No hay formación en las aulas, tanto del punto de vista tecnológico, porque seguimos educando con sistemas del medievo. O sea, es un sistema donde una persona llega... Página 14 del Claro, libro. y sin recursos y las aproximaciones, venga, una tablet. No, es que esto no es así. Es que el día de mañana estas personas van a trabajar con unos sistemas y, de hecho, en su día a día ya utilizan la inteligencia artificial. Entonces, claro, pero ahora bien, ¿cómo se ascribe o cómo gestionamos este cambio tanto para el profesorado, en las aulas, en la sociedad en general? Claro, todo cambio social implica, no es de la noche a la mañana, implica una serie de pasos y es necesario tener, agilidad en formación a personas que necesitan recapacitarse, volver a, pues por ejemplo, personas de humanidades, que hay una gran demanda. Estas soluciones, la gente piensa que son magia, no. Hay también un montón de granjas de personas que se llaman así, anotando textos para que estas soluciones guías generativas tengan ese grado de eficacia, que se les paga $2 la hora. Eso es explotación. Hay una explotación detrás de trabajo, pero también si va a automatizarse mi trabajo, ¿dónde voy a aportar yo valor como persona dentro de mi empresa, ¿no? Y tendré que capacitarme y saber utilizar estas tecnologías porque, como decimos, la inteligencia artificial no va a quitarte el puesto de trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Entonces, vivimos ahora en un momento que es necesario crear estrategias de rápida formación, pero de rápida instrucción moral.
y moral en todo, a todos los niveles, tanto de educativos como empresariales y sociales. ¿Cómo piensas, Idoia, que pueden surfear los países que quieren restringir las libertades todo este asunto? ¿Existe, por ejemplo, el buen uso de la inteligencia artificial? ¿Podría hacerse mejor en las democracias? ¿Te refieres como los países que no están dentro de la Unión? No tanto de la Unión Europea, sino en general, con el avance de estos populismos y el retroceso, sin duda, de los derechos humanos, ¿cómo pueden la inteligencia artificial surfear estos países que se encuentran al otro lado, digamos, del muro y quieren restringir todas esas libertades? Pues, a ver, es que no acabo de comprender bien la pregunta. Si tratas de comentar si realmente los países que no son democráticos, ¿no? Si los países que están restringiendo las libertades al aplicar el uso de inteligencia artificial, ¿cómo podríamos modificar, no ya las leyes, sino si es suficiente las medidas que se toman para poder Sí, vale. devolverlos otra vez al sentido común? Sí, pues mira, ahora gracias. Perdón, no, me expliqué mal. A ver, yo creo que sí que es un momento, antes lo estaba comentando también pues Borja, en el que no es esa cuestión entre la ética y la regulación, si realmente hace falta o es posible hoy en día pues continuar con esos principios éticos de la inteligencia artificial también aquí en España, o realmente haría falta pues poner normas. Vamos a poner normas más claras, normas que lleven a penar a la persona, a meter en la cárcel. Antes lo comentaba Borja. Entonces yo creo que la solución en esta cuestión, yo sin duda pues llevo tiempo investigando la ética en la inteligencia artificial, pero sí que estoy viendo esa necesidad de ir más allá de la ética, no dejar a esos países y a esos casos en autorregulación, realmente que sean las empresas las que sigan autorregulando por esa perspectiva diferente que tenemos cada uno sobre lo que es la ética y la responsabilidad. Estoy completamente de acuerdo con Borja con que hace falta ya unas normas específicas para realmente, unas normas que conlleven multas cuantiosas o realmente poner a alguien en la cárcel si realmente de ahí conlleva que se haga un buen impacto sobre esta tecnología. Y en esta cuestión yo creo que las instituciones europeas están haciendo un trabajo espectacular y yo creo que no nos debería extrañar tanto. Al final, otras grandes tecnologías precedentes han sido reguladas. La electricidad, pues Internet, los automóviles. Los hemos regulado y gracias a eso hoy en día pues podemos circular por los distintos países con unas normas de circulación. Atropello a alguien, pues se tiene en cuenta y me voy a la cárcel o pago una multa o ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que tenemos ahora entre manos? Una tecnología tan potente como lo fue en su día pues esos automóviles o más incluso, tan potente como la electricidad en su día. Realmente no nos debería extrañar el tener que regular este tipo de tecnología. Lo que tenemos que tratar de hacer es lo que hemos comentado antes, lo que se está haciendo ahora en Europa, que yo desde mi postura de independencia voy viendo todo y yo sinceramente creo que la postura de regular casos de uso concretos, vamos a regular los riesgos sobre esta tecnología, es la acertada, es lo que se está haciendo aquí en Europa. No vamos a restringir, pues no vamos a intentar frenar la tecnología porque sabemos que realmente llevamos mucho retraso en Europa respecto a otros países y también queremos que nuestros grandes expertos en inteligencia artificial, las empresas y las startups que quieran hoy en día pues hacer empresas con esta tecnología, que es tremendamente útil y potente, se queden en Europa. Y queremos también generar la confianza en el mercado. Entonces pensamos que yo sinceramente creo que el hecho de regular pues puede aportar confianza en el mercado y puede aportar que al final pues se haga un uso mucho más consciente de esos riesgos y de oportunidades, pero sobre todo de estos riesgos y sobre todo que todos se lo tomen en serio, no en función de lo que me parezca, sino que todos se lo tomen en serio porque si no pues van a tener unas consecuencias reales.
Ya veis que se nos va el tiempo. Terminamos contigo, Jürgen. ¿Europa qué tipo de sanciones contempla o se remite a los códigos penales de cada país? ¿Hay sanciones concretas en ese decálogo del que se está trabajando? Sobre todo multas, ¿no? Y así haces un poco daño a las empresas, pero al final, lo hemos visto varias veces ya, al final las empresas a veces lo toman un poco como un coste adicional. Así que vamos a tener que ver cómo funciona todo esto. Y bueno, un comentario a lo que dijo Borja antes. Lo que tenemos ahora en el marco sobre la inteligencia artificial generativa no vale para mucho, pero nos ha sorprendido a todos lo que ha pasado en marzo con OpenAI. Y claro, los reguladores a veces no entienden muy bien lo que está pasando ahí dentro. Y una cosa, y con eso voy a terminar ya, una cosa interesante que yo he visto en una entrevista de Sam Altman. Él ha dicho, solo hay 20 personas en el mundo que entienden cómo funciona de verdad una inteligencia artificial generativa. Y eso también hay que tener en cuenta, que hay mucho poder ahora en estas empresas y nosotros estamos corriendo un poco por detrás y es inevitable casi. Pues terminamos. En la ponencia anterior tenían 1 minuto, 30 segundos cada uno. Vale. Yo no quiero irme sin decir una cosa. Me preocupa del reglamento de inteligencia artificial una cosa que no tiene que pasar como ocurrió con el reglamento de protección de datos. El reglamento de protección de datos permitía multar a las administraciones públicas y en España no se hizo. Ahora tenemos que en España puede hacer lo que le dé la gana a la administración pública y no se le multa. A la pyme, a la más pequeña de las pymes, se le multa. Como ocurra lo mismo con el reglamento de inteligencia artificial, a mí lo que me preocupa no son solo los datos de las empresas y la inteligencia artificial de las empresas, sino qué hace la agencia tributaria, la seguridad social, la inspección de trabajo con los datos de los ciudadanos, quién vigila a los que nos vigilan. Porque hablamos del gobierno chino, pero no sabemos nada de lo que hacen con nuestros datos los gobiernos occidentales. Y por último, yo estoy a favor de la corregulación, la cogobernanza o la colaboración público-privada en estos temas de protección de datos y de inteligencia artificial. No puede haber solo una autoridad administrativa, tiene que haber también un organismo sectorial y que colaboren los dos para la regulación, la corregulación de estos temas. Cristina, ¿quién vigila al vigilante, ese gran hermano? Pues el vigilado. Es que, claro, es que aquí es una cuestión, yo lo de pagar multas, esto es como las rooftop de aquí de Madrid, que van pagando multas y no pueden, la gente no puede subir a los hoteles, pero pagan la multa y ya está y siguen, ya lo tienen contemplado. Pues algo habrá que hacer para que esto no suceda, ¿no? Y que se les cierre el chiringuito, no puedes comercializar aquí, porque yo lo de la multa no lo veo, sinceramente. Yo estoy como, y a mí me preocupa que no sepamos de inteligencia artificial, que perdamos el miedo a la inteligencia artificial, porque ya la usamos, y aquí me preocupa que no haya propuestas o proyectos de formación rápida y ágil a todo tipo de perfiles y a todas las etapas educativas, incluido el pensamiento crítico. En tu empresa os dedicáis en Odiseia al trabajo por el buen uso de la inteligencia artificial. Tus 30 segundos. Vale, yo también incido en el tema de la educación, es fundamental. Vamos a, entre todos, pues trabajar. No es solamente algo del Parlamento Europeo, no es solo algo de las empresas, no es solo de las organizaciones como Odiseia u otros think tanks y otros observatorios y fundaciones que hay a nivel internacional. Esto es un trabajo común entre todos que tenemos que colaborar para conseguir, por un lado, esa concienciación a nivel de empresas y a nivel de no solamente de empresas, sino todos los ciudadanos, y es perfectamente posible adecuar este tipo de conocimiento en impacto a cualquier persona, ya sea un niño de 4 años o una persona de 80 que también tiene derecho a saber de qué manera le incide este tipo de tecnologías. Trabajemos conjuntamente y esa es mi reflexión final. ¿Cuántos no darían la vida por tener los 30 segundos últimos en un debate televisivo, Jürgen? Bueno. Estoy ya la palabra. Bueno, yo solo voy a decir que creo que este tema nos va a ocupar muchísimo durante los próximos 5 años. Yo personalmente creo que la inteligencia artificial es un reto y tiene riesgos mucho más elevados que el cambio climático incluso, que lo tenemos que arreglar dentro de los próximos 5 años. En Europa estamos trabajando en ello y creo que en un año podemos repetir este seminario para ver un poco cómo ha funcionado este marco durante su primer año.
Muy bien, pues gracias sobre todo a los ponentes por vuestra claridad. Discúlpennos porque no tengamos más tiempo para ampliar estos temas que seguro que han suscitado muchas preguntas en ustedes. Tiene la última palabra para despedir el ponerla. Gracias. Sobre todo para agradeceros a todos, de verdad. Yo he sido muy pesada con la presión del tiempo, pero es que esta sala va a tener lugar otro evento dentro de un rato y por eso... Pero la verdad es que tiene ventajas. Es que habéis ido al grano todos, la primera mesa redonda y la segunda. Gracias, Javier, compañero de Fatigas en otra vida, Mercedes también. Juan Zafra creo que no está, pero también era compañero de Fatigas, periodista en otras etapas de mi vida. Simplemente 2 palabras sobre diálogo. Como estoy segura que habéis quedado muy seducidos por el tipo de evento que hacemos, tenéis ahí fuera información para haceros socios. Los socios individuales, el coste real es 1 euro al mes, con lo cual estoy muy segura de que podéis con ello. Muchas gracias a las empresas también que nos apoyan, a los socios y a todos los amigos de Diálogo. Y, por supuesto, estamos abiertos. Recibiréis una encuesta en la que podéis aportar ideas y dar ideas sobre otros debates que podamos tratar en un foro como este. Muchísimas gracias.